para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Ha sido una de las editoras más importantes que hay en la historia del He traído la última novela, Claro. Carmen. Tiene que escribir un libro, que es muy caro. Es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo, un podcast en el que hablamos de libros y por tanto hablamos de todo. Cada día tocamos una temática, pero el de hoy se nos va a quedar igual un poquito corto porque casi nos vamos a adentrar en el futuro. Hoy vamos a averiguar cómo van a ser nuestras vidas en el 2050. Y ustedes dirán, ¿y con quién? ¿Un futurólogo? ¿Un visionario? No. Esta es la gran sorpresa. Quien nos va a desvelar esas claves del 2050 es un periodista político, don Fernando Jáuregui. ¿Cómo le ha dado usted por meterse en esto? Degenerando, hija, degenerando, como decía el torero. Sí, porque Hola. Lo primero, hola Fernando, gracias por venir a compartir tu último libro, El cambio en 100 palabras, cómo serán nuestras vidas en 2050. Y la primera pregunta que te hago, aunque te va a molestar, es la pregunta que me hace todo el mundo, y es, ¿cómo un periodista político que lleva 40 años hablando de política cambia el tercio y se mete en esto? ¿O no cambias el tercio? No cambia del todo el tercio. Primero, la política es muy poca cosa. En España la política no es que sea poca cosa, es que empieza a ser vomitivo, empieza a ser algo realmente terrorífico. Yo creo que es una manera de escaparse. Tenemos que empezar a pensar en el medio plazo, tenemos que empezar a pensar en lo que va a ocurrir dentro de unos años, tenemos que empezar a prepararnos para ese cambio tremendo que ya está operando sobre nuestras vidas, ese cambio y esos cambios. Todo está en cambio, todo es mudanza. Entonces a mí se me ocurrió que una obligación mía como periodista y como persona y como ciudadano seguramente, pues era adentrarme en ese cambio, hablando con especialistas, he hablado con 100 y pico personas para hacer este libro, y contárselo a la gente, sobre todo hasta donde sea posible contárselo a los más jóvenes, a los de la generación Z, que son los que van a mandar aquí dentro de, pues cuando termine la prospectiva de mi libro, que es en 2050, pues te estará mandando la generación Z y seguramente tendremos una reina que se llamará Leonor I, o no, porque aquí lo imprevisible es lo previsible en este país. Pero bueno, y lo que sí es seguro es que todo va a ser completamente diferente a lo que es ahora. Completamente diferente, no va a tener nada que ver. Y esto te lo dice gente muy seria, muy seria. Te dice, gente que te dice que estaremos en Marte dentro de 15 años. Y que los taxis serán drones y que comeremos chuletones artificiales y que cuando tienes un trasplante de hígado tendrás un hígado que te lo creerán con 3D. En fin. Sí, cosas muy técnicas, pero en el Bueno, fondo, técnicas no son. bueno, muy revolucionarias desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Todo esto que cuentas. Bueno, pero la tecnología está ahí No, la tecnología y ha cuenta, venido para quedarse, como diríamos. por supuesto, pero vamos por orden. Tú ya llevas 40 años, creo, dedicado a contar lo que pasa en España y ya has vivido, o sea, yo creo que hace 40 años también han cambiado mucho las cosas de hace 40 años. ¿Cuál es el cambio más importante que tú has sentido en todos estos años? Pero es que lo de ahora no tiene nada que ver No tiene nada que ver. con nada de lo que ya hemos visto. Ni siquiera con el paso de lo analógico a lo digital, ni siquiera con la irrupción de Internet. Lo de ahora no tiene nada que ver con nada de anterior, porque es que esto es una disrupción total. Ya, cuando yo nací, hace unos cuantos años ya, Ray Bradbury publicaba sus crónicas marcianas y Asimov publicaba los mejores libros suyos y se daba a conocer el test de Turing, que es el test sobre si la máquina puede más que el hombre o no. Esto cuando yo nací, hace de estos 75 años. Y desde entonces no ha progresado casi nada la cosa, excepto ahora que de pronto ha pegado un bote, no solo con la inteligencia artificial, no solo con la computación cuántica, que es lo que viene ahora, sino simplemente, de pronto, todo se ha revolucionado. De pronto hay unos visionarios que han decidido que sí, que hay que ir a la conquista de Marte, y van. Hay... No, perdona, Fernando, pero hay un tema que me parece muy importante. O sea, me parece muy importante la conquista de Marte, pero en el día a día de lo que hoy estamos viviendo,
todos me refiero, en tu día a día no quiero entrar, bueno, sí quiero entrar en la política, porque la política forma parte de Sí, sí, nuestras sí, sí, vidas hombre, claro. y por tanto lo que estamos viviendo en la política me parece un cambio importante y creo que a mal. Pero eso es una opinión mía, pero también en nuestras vidas en cuanto a, que a mí es lo que más me interesa de tu libro, estaremos más solos, seremos más empáticos, habremos cambiado, es decir, a mí me parece muy importante que vayamos a Marte, pero desde el punto de vista personal te diré que a mí no me interesa Bueno, demasiado. pero es parte de la felicidad o de la infelicidad que nos viene. El ir a Marte. Lo que nos importa es la felicidad, los parámetros de la Bueno, nos felicidad. importa, sí, claro, cómo nos relacionamos. Ese cambio, y cómo... todo, ese cambio viene, a ver, el gran tema, por ejemplo, es la soledad. El segundo gran tema va a ser la desigualdad. Ahora te lo explico. Sí. Naturalmente, lo que todo el mundo busca y anhela es la felicidad. El ir a Marte o no ir a Marte es una parte de la felicidad. Ya. La pirámide poblacional, que es el gran cambio que se está produciendo y que lo que va a condicionar todo, la pirámide poblacional, la gente no se muere, pero no nace tampoco. Con lo cual, pues estamos en un mundo de viejos. La pirámide poblacional va haciendo así, se va haciendo un bombo, naturalmente hacia la parte de arriba de la población, que está envejeciendo clarísimamente. Dentro de 10 años, probablemente el 30% de la población tendrá más de 65 años. Eso condiciona el ocio, el negocio, el amor, el transporte, la carrera espacial y todo lo demás. O sea, por supuesto, el cambio climatológico, que importa mucho a la gente. Al final, según se vaya consolidando esa pirámide poblacional, todo va a ser distinto. Pues nos jubilaremos a los 75 porque no quedará más remedio. El estado de bienestar, tal y como lo pensamos ahora, pues se estallará en pedazos. Habrá revueltas sociales, habrá una parte de la población que haya quedado inútil laboralmente porque no será capaz de adentrarse en el día a día. Bueno, todo esto forma parte del mismo tinglao. Y dentro de eso está el gran tema de la soledad, que naturalmente la soledad vamos profundizando en la soledad según vamos avanzando en otros caminos, en la tecnología, incluso una filosofía de otra realidad, porque ahora ya el concepto de realidad no es que tú lleves una chaqueta negra y yo lleve una chaqueta azul, es que el concepto de la realidad también es que mañana te vas a poner una blanca y yo una verde, y que a lo mejor me podía haber puesto hoy una negra y tú una granate. Todo esto forma parte de una realidad. La realidad ya no es solamente lo que es, sino lo que podía haber sido y lo que no es también. Entonces, esto es una cosa. Está el metaverso. ¿El metaverso no es realidad? Pues claro que es realidad el metaverso. Bueno, pero el metaverso, digamos, nosotros ya, incluso nosotros, lo tenemos incorporado a nuestra vida. Es decir, una cosa es la filosofía del metaverso y otra cosa es para lo que a ti te sirve, que es verdad que eso se traduce en que hay unas relaciones sociales pasadas por un teléfono móvil, que al final digo, por ir al día a día y no a lo filosófico. Para mí el metaverso, que esto no es filosófico, esto es bueno, día a día. ¿O qué? ¿O física? Esto es día a día. No, día a día. El día a día para mí se traduce en que las relaciones humanas pasan ahora por el WhatsApp. La gente, sobre todo la gente más joven, no habla ya, se dedica incluso hasta se deja por WhatsApp, se coge por WhatsApp, se suelta por WhatsApp y eso para mí es un cambio más importante, fíjate, que, o tal como lo veo yo, que lo de Marte. Es decir, yo creo que ahora mismo los jóvenes que yo conozco, pues les cuesta hablar por teléfono, no les gusta, no quieren hablar, solo quieren escribir o concertar citas, apuntes, tal, por aplicaciones. A mí me parece que socialmente eso es lo que nos condiciona. Más que otra cosa. Que decir. No, nos condicionan muchas cosas, Carmen, perdóname. Que ¿En no qué solamente, más cosas? No, tú eres experto, eres tú, yo te hablo no solamente desde el teléfono. El teléfono sí, es un epifenómeno que además lo vamos a tener incluido en nuestro cuerpo dentro de poco. Nos van a poner un chip con toda la información que tiene el teléfono móvil. No tengas dudas de eso, que esto ya están estudiándolo. Es que esto no son predicciones de un visionario. Estas son cosas que yo he hablado con gente claro. que están estudiadas y ya lo están haciendo, como pues, de la misma manera que el transhumanismo es un hecho. Nos van a cambiar y cuanto más ricos seamos, más nos cambiarán y más diferencia tendremos con los pobres y más tiempo y mejor viviremos que los pobres. Este es un tema que nos debería hacer reflexionar mucho. Da mucho miedo eso que dices. Claro, bueno, pero esto lo está diciendo Harari todos los días y Byung-Chul Han, el coreano tan pesimista y el que ha sido premio Nobel de Economía.
hay una serie de gente que está instalada en la filosofía de la catástrofe, en el apocalipsis. Yo procuro no instalarme en eso, pero sin duda tenemos unos riesgos. Claro, en la medida en que tú vayas profundizando en la inteligencia artificial, por ejemplo, porque tienes medios para profundizar y otros no profundicen, se irán generando clases laboralmente inútiles. Y esto pues es un tema que dará, si no sabemos controlarlo, si no lo avisamos desde ya, pues dará origen a conflictos sociales muy serios. Es que por eso yo me empeño en contar lo del cambio, porque es que no es solamente un caldo de cerebro que tú te haces no, es que simplemente todo esto está ahí. Y entonces, bueno, pues de todo esto tenemos que sacar consecuencias, conclusiones y algunas enseñanzas. Pero perdona, estaba hablándote del metaverso. Mira, yo para hacer este libro, que me ha tomado 5 años hacerlo, que se dice pronto, para hacer este libro he estado en una sesión de yoga por metaverso. Es decir, yo estaba solo, tenía las gafas y estaban todos los demás allí y yo estaba viviendo esa realidad. He conducido un coche viajado en un coche sin conductor, ilegalmente, por cierto, porque no se puede, pero ya están funcionando por ahí. Y además yo hablaba con el coche, vete más despacio, vete más deprisa, sí, no sé qué. Me he comido un chuletón artificial hecho en 3D, pero mañana ya te digo que cuando te falle el hígado y tengas que trasplantarte el hígado, a lo mejor ya no necesitas un donante, porque el hígado se te fabricará. Cosa que ya están haciendo. Al final seremos una especie de cyborg, pues a lo mejor nos convertimos en una especie de máquina ambulante, pero es uno de los temas que están ahí que sin duda no podemos desconocer. Yo estaba diciendo eso, que cuando yo nací ya estaban planteadas todas las dudas, la máquina superará al hombre, ya estaban planteadas todas las dudas, la relatividad es eso, pues la realidad es relativa. Esto ya lo decía un tal Einstein antes de que yo naciese. Ahora es cuando se está produciendo toda esa aceleración hacia todo ese mundo distópico en el que estábamos antes instalado. Eso es tremendo. Nos tenemos que dar cuenta que es que ahora es cuando está ocurriendo todo esto que antes no ocurría, que es que en los últimos 10 años, 15, nuestra vida ha pegado un bote absolutamente inconcebible. ¿Y a qué le achacas tú esa evolución tan rápida? Porque es verdad que llevamos unos años desde que aparece Internet, todo esto, nuestras vidas empiezan a cambiar. De hecho, hay mucha gente que también ha tenido que adaptarse en sus trabajos. Es decir, que esto yo lo veo más de una manera progresiva. De tal manera que tú cuando ves ese impacto que cambia tanto hace 15 años, ¿con qué? ¿Con Internet? ¿Con la investigación? ¿Con qué? Hay una pulsión por el cambio. Hay un hartazgo clarísimo. Hasta aquí hemos llegado. Es decir, hay una tercera revolución industrial de la cual acabamos a hitos y de pronto llega una cuarta revolución industrial incorporando una serie de novedades desde la nube hasta la filosofía cuántica que de pronto todo el mundo se ha quedado un poco ojiplático y dice, pero esto ¿hacia dónde vamos? Hay una vanguardia, unas vanguardias que se dedican a tirar del carro, es verdad, ahí están locos insignes como Elon Musk o Zuckerberg, pero que han tirado del carro en muchos aspectos, y la humanidad pues lo ha seguido más o menos. La humanidad que está viviendo conscientemente un momento de locura, pues está subida en un carro que no entiende quién lo tira en estos momentos, pero bueno, Te iba a preguntar, porque claro, tú has mencionado a Elon Musk y a Zuckerberg, pero yo te puedo mencionar aquí a Pedro Sánchez o a Trump en Estados Unidos, o me da igual quién. Quiero decir, yo creo que la humanidad lo que estamos son asustados y quiero saber desde tu perspectiva de comentarista político y de gran conocedor, ¿cuál es el cambio en la política? ¿Quién dirige esta nave? Capitán. Pues esta nave no la dirige, perdona que no la dirige quien debería dirigirla, que es la sociedad civil. No hay sociedad civil para dirigir esta nave. Entonces la nave pues va un poco a trompicones. Están en el timón gente que quiere estar en el timón para que los demás remen por ellos. Es decir, sin duda hay una pulsión de poder, y estoy hablando de Trump, y te puedo hablar también del asesino Putin, y te puedo hablar también de Pedro Sánchez, si quieres, por supuesto, sin comparar unos casos con otros. Pero eso que se llamaba el síndrome de Ubris, aquello de el síndrome del poderoso, del que tiene poder, que cree que todos los demás somos idiotas y que puede hacer lo que nos dé la gana, hacernos lo que les dé la gana porque están superiores, punto, y tienen todos los derechos sobre nosotros. Pues esto está muy extendido entre los gobernantes de este mundo ahora mismo. Por eso, entonces, ¿cuál es el cambio ahí?
porque ahora mismo lo que tenemos es que casi yo El me cambio- volvía para atrás. El cambio es que las reglas han saltado por los aires. Ajá. Lo que no puede ser. Veo que quieres hablar de política. Vas a hablar de política. Me interesa porque Vamos creo a hablar que... de No, política. pero porque creo que es una parte importante de nuestras vidas. Porque no es lo mismo que tengas la sensación de estar gobernada por o en un mundo en orden, a levantarte todas las mañanas y pensar que han bombardeado, no sé, Gaza, que Putin ha vuelto a tirar cohetes, que Sánchez ha hecho no sé A qué, ver, mira, que el otro, o sea, eso es que te genera mucha Que las- inestabilidad. que las vallas hayan saltado en pedazos, las vallas que de alguna manera delimitaban el perímetro de lo que era la convivencia internacional, las reglas de juego internacionales, todo eso ha saltado en pedazos. Ha saltado en pedazos pues porque ha habido una serie de individuos más o menos locoides que han hecho que salten en pedazos. Probablemente ni siquiera con Hitler, ni siquiera en tiempos de Hitler, se dieron unas personalidades semejantes a las que se dan ahora mismo en el panorama internacional. Y hablo, por supuesto, de Putin, y hablo, por supuesto, de Trump, y hablo, por supuesto, de Milei, y hablo de, bueno, en fin, hay unos populismos muy peligrosos, en fin, que están horadando la Unión Europea tal y como la conocíamos. O sea, Europa tal y como la conocíamos está saltando en pedazos. Todo esto es parte del cambio, esto sí lo recojo en el libro, claro. La geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía, naturalmente, son parte del cambio fundamental. Porque de pronto nos hemos encontrado con unos chinos que están ahí, que no sabíamos que estaban. Pero, de pronto y están. este cambio, según la investigación de tu libro y tu análisis y tal, esta ruptura y esta situación tan caótica que vivimos en general, ¿es el previo paso a algo o a qué? A eso me gustaría saberlo. Yo creo que es el previo paso a la vuelta a la normalidad, a la vuelta al sentido común. Vamos a ver. Putin, por mucho que se empeñe, estará ahí hasta 2030, que es cuando él, que es un dictador, en el fondo se ha autoproclamado y se ha autocoronado. Trump, por mucho que se empeñe, no va a poder estar más que una legislatura, porque después no se lo permite la Constitución y sería un golpe de Estado demasiado fuerte. Gente, vamos a nacionalizar la cosa, que sé que a ti te gustará. Gente como Pedro Sánchez, pues es un personaje irrepetible. Es un fuera de serie. Es un fuera de serie en la medida en que no está en la serie, en que no acepta las reglas del juego, en que no acepta esas normas de convivencia básicas, no las acepta o las viola. Y naturalmente, pues eso provoca una serie de peligros muy serios. Todo eso, digamos, en la generación, en el mundo de la generación Z, todo eso ya no estará. Pero ¿no crees tú que los jóvenes, yo por lo que leo y por lo que sigo, precisamente por todo eso, están absolutamente desencantados de la política y incluso queriendo romper los valores establecidos en muchos casos? Pero yo lo que pretendo precisamente con el libro, ya sé que ¿Sí? el libro vale para lo que vale. Bueno, Yo es una reflexión No importantísima. digo que sea la Biblia el libro, pero bueno, Sí. es una reflexión. Sí. Yo precisamente lo que quiero, yo he dado muchas clases universitarias en muchas universidades a muchos chicos y chicas, y sinceramente la falta de compromiso, de dosis de sacrificio, e incluso, aunque esté un poco anticuada la palabra, de patriotismo, que podríamos, o de sentido del Estado, que podríamos decir, es notable. Notable. Yo, desde luego, cuando yo tenía la edad de estos jóvenes, o cuando lo tenías tú, que ha sido mucho después, pues yo creo que no estábamos tan descomprometidos como ahora. Pero igual ellos Ahora- están muy desencantados. También es verdad que Pues hubo que un se momento de... Bueno, ya, pero perdona, pero les ha tocado una racha muy mala, porque es verdad Pues que peor, nosotros oye, tuvimos algún momento... Peor nos tocó a otros, tú. Sí, pero... Y peor que a nosotros les tocó a nuestros padres, Ya, eso que también. pasaron hambre, por ejemplo. Quiero decir que, en fin, aquí se ha pasado hambre. Aquí es que no tengo una vivienda a los 18 años. No, no tienes una vivienda a los 18 años y yo tampoco la tuve, dicho sea de paso. Y mi padre tampoco. Y mi abuelo, bueno, mi abuelo sí que era rico, pero vamos, el único. Hombre, no, vamos a ver, no juguemos con estos conceptos. Es decir, el estado de bienestar es más estado de bienestar que nunca. La situación económica es una situación económica más bonancible que nunca, probablemente. Existe dinero para gastar. No tienes más que verlo, date una vuelta por ahí. O sea, quiero decir, Sí. hablo de aquí y ahora, o de Francia, que también lo conozco muy bien, o de Gran Bretaña. Bueno, no creo que tampoco esto justifique un desencanto lo suficientemente amplio como para decir, me bajo aquí y ahí os den a todos. Yo creo que esta no es la filosofía, porque es que realmente el cambio viene, es que les viene. Y lo que no puedes es permanecer ajeno a ese cambio. Tienes que cabalgar el tigre del cambio antes de que el tigre te cabalgue a ti. Pero ese cambio lo van a
batallar, lógicamente, los más jóvenes. ¿Tú consideras que están preparados para ello? Pues no, pues por eso, no, claro que no. Pero están, les va a tocar. Les tocará. Es que les va a tocar. La generación Z tiene de 19 a 28, a 29, o no sé qué. Pues naturalmente les va a tocar. En cuanto los millennials les dejen paso, pues estarán las Zetas, estarán ahí. Y será la generación, ya digo, de Leonor I, o lo que quien sea, no sé. Pero, y tendrá, y esa generación tendrá además que convivir con una población envejecida, que les votará o no les votará. Entonces tendrán que hacer que les votemos. Los diplodocus de este mundo tendremos que votarles. Es decir, ahí va a haber una serie de componendas sociales muy importantes. Entre ellas, insisto, la de procurar una mayor igualdad. Porque si yo tengo dinero, ahora mismo en Madrid, no te hablo de Burkina Faso, te estoy hablando de Madrid. En Madrid, si tú eres de un barrio rico, vives 2 años de media más que si eres de un barrio pobre. Entonces estoy hablando de Madrid, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Por qué será? Pues supongo que la calidad de vida en un barrio rico es mayor. ¿Y la de la salud? O sea, pues ¿Y te digo, la salud? La atención médica, ¿te refieres también? Pero según vayamos progresando en la genética, por ejemplo, en la investigación genética, en la investigación biogenética, pues las diferencias se acentuarán. Porque entonces tú, cuando te quedes embarazada y vayas a tener un hijo, podrás ir allí a que el niño le prevacunen contra el cáncer. Este niño va a tener menos posibilidades de tener cáncer que otros. ¿Por qué? Pues porque es la manipulación genética. O este niño va a tener los ojos azules por narices porque a su papi le gusta y además va a medir 1,90. Volvemos al mundo feliz de Aldous Huxley, que es uno de los libros que han marcado nuestra historia. Y volvemos a 1984 de Orwell, que es otro de los libros que han marcado nuestra historia. Y volvemos a Asimov, al citado Asimov, que es otro de los autores que nos ha marcado distópicamente. Porque es que, claro, cuando Huxley o cuando Orwell o cuando Asimov o cuando Bradbury publicaron sus cosas, nos parecían muy divertidas, pero nos parecían muy divertidas muy lejanas. Como distopía absoluta. Claro, esto no tiene nada que ver. Es que ahora ya no. Es que ahora todo eso está ahí. Pero eso es muy preocupante. Quiero decir, a mí me parece muy bien. Por eso tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Si claro. Pues compre usted mi libro, porque ahí viene. Por supuesto, compre usted su libro, que yo ya lo he leído. No, pero es que esto viene ahí, pues claro, es preocupante. Claro, pero ¿qué podemos hacer? Vayamos a lo positivo, mejor dicho, a lo práctico. El libro mío empieza preguntándole a un médico que se llama José Manuel Rivera, que es el padre de Teresa Rivera, que fue vicepresidenta. Es un gran geriatra. Empiezo preguntándole, ¿viviremos hasta los 130 años? ¿Y cómo? Bueno, tardó en contestarme, le dio muchas vueltas, no podía, no quería, no le daba. Pero al final me dijo, vamos a ver, un secreto para vivir muchos años es beber mucha agua. Esto es lógico porque los mayores nos vamos deshidratando poco a poco. Segundo, moverte mucho física e intelectualmente. Lógico también. Uh-huh. Y tercero, protestar mucho. Protestar mucho. O sea, que nos toca protestar. De hecho, él ha hecho un libro ahora, el doctor Rivera, que se llama algo así como ¿y qué encima qué querrán? O algo así. Dice, bueno, es que estos viejos encima qué querrán, encima que les damos residencias y medicinas. Bueno, pues protestar yo creo que es una manera muy útil de estar en la vida en estos momentos. Es que hemos perdido la capacidad de protesta. Entonces, yo creo que con este cambio que de alguna manera nos hará un poco más protagonistas a todos, o los que queramos serlo por lo menos, pues recuperaremos la capacidad de protesta y de indignación incluso. Ahora mismo estamos completamente alienados, estamos adocenados, esto está claro, nos están haciendo. Yo tengo una hija que es francesa que me dice de vez en cuando, papi, hasta rato a nosotros nos iban a hacer lo mismo que a vosotros, refiriéndose a los españoles, a las cosas que nos hacen. Pues seguramente tiene razón, seguramente en España precisamente estamos protestando mucho menos que en otros sitios. Bueno, pues Francia, por ejemplo. Claro. Y nos estamos comportando mucho peor que en otros sitios. Portugal, por ejemplo. Portugal nos da cada lección de democracia que no te quiero ni contar. ¿Y eso a qué lo achacas? ¿Qué habría que hacer? ¿Es una cuestión de enfermedad social, de educación, de compromiso? ¿Qué podríamos hacer? Me refiero, estamos buscando esa protesta que tú dices que deberíamos explicar pues o enseñar. El día que no nos guste todo esto y vote un 15%, ese día pues todo se caerá con estrépito.
yo creo que es necesario hacer una revolución en toda regla. En plan, gordo. Hay que hacer una revolución. El cambio también habla de revolución. Revolución no solo tecnológica, que tengamos más algoritmos y no sé qué, sino que yo creo que el cambio es todo. Es una evolución hacia otro tipo de planteamientos y de conductas. Yo creo que de ninguna manera deberíamos los ciudadanos en general, y no hablo de España solamente, también de España, claro, no deberíamos tolerar un cierto estado de cosas. Deberíamos hacer una revolución mental que pasase, pues, por, oiga, a ver, ¿qué dicen las encuestas? Que los españoles quieren que las fuerzas políticas se entiendan para determinadas cosas. Oiga, ¿y cómo se atreve usted a no entenderse? No pasa nada, es que ese es el problema. Un país en el que un periodista como yo puede estar desde hace 12 meses diciendo en todas las tertulias de radio y de televisión que va, donde va, que el presidente del gobierno ha incumplido la Constitución varias veces, pero yo además lo cuento, pues lo que no puede ocurrir es que no le suceda nada ni al presidente del gobierno ni al periodista. Claro, a alguien le tiene que pasar algo. Da igual lo que digas. A alguien le tiene que pasar algo. Yo lo estoy diciendo delante de unas audiencias que son muy grandes. Por eso. Pues no pasa nada. Entonces, algo va mal. Algo va mal cuando el líder del gobierno y el líder de la oposición se llaman mafiosos el uno al otro. O como esta misma mañana, cuando yo estaba viendo la sesión de control parlamentario, se llaman ladrones, traidores y no sé qué otras cosas. Sí, estamos llegando a unos niveles. ¿Qué puede pensar el ciudadano si entre ellos, que son nuestros representantes, se llaman mafiosos, ladrones, traidores, corruptos? Corruptos hoy se han repetido la palabra corrupto. ¿Qué puede pensar el ciudadano? Pues que me voy o que me bajo, que yo no sé. Hablas de desencanto. Claro, Total, claro. Yo lo que pasa es que como ya me pilla esto, ya muy llovido, pues digo, hombre, perdona, pero yo comprendo que mis hijos y mis nietos estas cosas están completamente chiflados, que sigan ahí en ese mundo de locos, que yo me dedicaré a otra cosa. Eso se entiende, pero precisamente por eso la receta es hacer exactamente lo contrario. No, sobre todo, Fernando, protestar. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, yo me sumo a la protesta totalmente, pero lo preocupante es que esos señores, en manos de esos señores, todos los avances que tú estabas comentando, quiero decir, si un personaje de ese calibre o de este calibre político, de él depende el Ministerio de Sanidad y por tanto es el que va a decidir todos esos avances y cómo se hacen, mira lo del apagón, o sea, el Ministerio de la Tecnología, lo otro y lo otro, claro que nos afecta, porque es que todo eso que tú dices, que me parece apasionante en el libro, porque te relata un futuro muy positivo en muchas cosas. A mí me parece súper interesante que la tecnología nos ayude, pero claro, como todo, tiene una parte buena o mala. La buena es fenomenal, porque te va a ayudar, no vas a tener que aparcar, esto que dices tú de los drones, el chuletón que te has comido, en fin, todo eso. Pero, ¿quién lo maneja? Si lo manejan unos personajes que se van a dedicar a trapichear con ello. Pero la pregunta es si las estructuras de poder que tenemos ahora valen. Yo creo que no valen. Yo también. Yo creo que esto no es una democracia. Esto que estamos teniendo es una falsa democracia. Nos están contando las palabras. Hablamos de las palabras, el cambio en 100 palabras. Las palabras se utilizan ahora mismo con doble sentido. Cuando tanto hablan de democracia, quienes falsean la democracia, quienes se dedican a perturbar la democracia, cuando hablan de constitución, quienes no la cumplen, cuando hablan de justicia, quienes están instaurando la injusticia, entonces, claro, se están devaluando las palabras hasta extremos inconcebibles. Hay que recuperar el valor de las palabras, el acervo cultural que significan las palabras en su pleno significado. Es que lo que pasa es que en los discursos que nos largan los señores a los que votamos y pagamos, por cierto, es que además manda carallo, les votamos y les pagamos. Si los discursos que nos largan son discursos inveraces, son mentira, ¿cómo vamos a recuperar la confianza en ellos? Claro, el problema es que seguimos pagándoles y seguimos votándoles. Entonces, a partir de ahí, pues las cosas cambiarán poco, claro. Claro, es importante lo que dices en tu libro de las palabras, porque es verdad que yo creo que las palabras han perdido. Me parece muy importante el que resaltes eso, porque el primer problema ahí es que las palabras pierden el significado. Y luego, una cosa que yo ya voy a empezar a decirlo, es que tu libro, la primera palabra que va a reivindicar es la revolución.
porque lo que me estás contando realmente es una revuelta, es una revolución hacia lo que hay. Porque no hay que asustarse tal cual. No, La no. revolución no es cortar el gaznate del primero que pasa por Claro, ahí, por Dios. ni guillotinar a no sé quién. No, revolución es otra cosa. Revolución es simplemente cambiar radicalmente tus planteamientos. Los planteamientos de las gobernaciones de los países occidentales están cambiando, menos este, mira qué casualidad. Todos van hacia grandes coaliciones, hacia grandes pactos, hacia grandes acuerdos, sobre todo para defenderse del ex amigo americano y del siempre enemigo ruso y del indiferente chino que anda por ahí, menos nosotros que nos dedicamos a seguir en el garrotazo y tente tieso, en el duelo a garrotazos goyesco. Pues no se entiende. No tiene mucho sentido que vayamos estemos girando al revés del reloj de la historia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 o 3 señores que están ahí en la cúspide que realmente pues están equivocando su camino. Yo, fíjate, te lo digo aquí y esto queda aquí, o sea que ya veremos a ver si luego me equivoco o no, pero yo creo que van a pasar muchas cosas aquí, en la política de este país, si hablamos. En la política y en el cuerpo social. Fíjate que Sánchez empezó su mandato en 2018, 2019 o 2020 fue, presentó una perspectiva muy seria basada en 2050. Presentó el que entonces era el director del gabinete de prospectiva, Diego Rubio, que hoy es su director de gabinete, el director del gabinete de presidencia, que es un tipo muy válido, que no entiendo qué diablos hace haciendo política, porque lo que es un tipo que ha pasado por Cambridge, por el MIT y por la Sorbona. Está bien que haya gente buena en la política, ¿no? Aunque pues sea pocos. No, si estás ahí... Otra cosa es que no te dejen hacer nada. Si estás ahí haciendo lo que no tienes que hacer, no. Ya. Esta gente debería estar... Lo que quiero decir es que esas perspectivas de 2050, que pasará, no sé qué, eso acabó. Ya nadie se ocupa. ¿Por qué? Como tampoco se ocupan de garantizar que tengas luz, ni garantizar que el AVE te llegue a tiempo. Bueno, yo ayer cogí un AVE y ya empezaban ya diciendo que ya con retrasos. Ya es sistemático. Yo me acuerdo cuando te pagaban el billete, ¿te acuerdas? Cuando llegabas 5 minutos tarde. Era una maravilla. Te pagaban el billete. Bueno, pues ahora... La noticia es que llegue alguno a su hora ahora Bueno, mismo. pues entonces el Estado está dejando de funcionar. ¿Por qué? Pues porque nadie está pensando en el Estado, están pensando en su supervivencia de mañana, en cómo mantener la alfombra roja y el Falcon. Y no hablo solamente del gobierno, insisto, pero bueno, sí, hablo principalmente del gobierno, pero no solamente. Bueno, pues ¿esto tiene que ver con el cambio? Sí, tiene que ver con el cambio, tiene mucho que ver con el cambio, porque el cambio al final es la sedimentación de una serie de movimientos que está habiendo sociales que de alguna manera desembocarán en algo nuevo. Pero claro, si tú te dedicas a no mirar nunca a los movimientos sociales que están ahí, si tú no hablas con la gente, si tú no escuchas a la gente, que es muy importante escuchar a la gente, pues entonces naturalmente te equivocarás y se están equivocando. Estoy dando una visión muy española, muy nacional. Sí, muy lo que está pasando pero aquí. Podía darla de otra manera, pero es muy nacional. Ya, sí, de hecho, ayer oí, me parece, en uno de estos días en algún periódico, que el desinterés que te decía de que hay mucha gente que ya no escucha las noticias porque total, o sea, se deprime y entonces prefieren oírlas. Pero bueno. Pues precisamente esa es la actitud que no hay que tener. Exacto. Yo creo que este libro esa es la actitud llama que no hay que tener. a, señores, levántense, todos somos responsables también de alguna manera de lo que nos pasa, ¿no? Yo lo hubiese puesto ahora mismo, me dices, ¿qué título lo hubieses puesto ahora cambiando de protestad, protestad, protestad? Pues sí, realmente lo que más me parece importante de este libro, y yo lo he leído, es la toma de conciencia, para mí no tanto de lo tecnológico, que me encanta, pero que me parece fenomenal, sino sobre todo de las raíces profundas de hacia dónde vamos, que tú alertas, pues efectivamente que la soledad puede ser terrible, o a lo mejor no, porque resulta que hay unos medicamentos y un tratamiento y un tal, que depende todo. Y una organización social, y una organización social. Una organización social. Hay países que tienen un ministerio de la soledad, contra la soledad. Sí. O incluso un ministerio de la felicidad. El padre Ángel y yo nos hemos dedicado desde hace unos años a intentar promocionar la idea de que en España tiene que haber, en vez de tanto ministerio inútil que para dar de comer a unos aliados para que mantengan la alianza, pues en vez de eso hacer ministerios pensando en la gente, pensando en el ciudadano. ¿Y por qué no? Sirvan. Pero es que un ministerio contra la soledad, bueno, depende de la dotación presupuestaria, pero naturalmente que puede servir, puede gente que te acompaña, que te ayuda, crear comunidades de alguna manera que estén ahí, pero es que aquí no nos preocupamos del ciudadano, del individuo, nos estamos preocupando de la masa.
y del Big Data, del gran dato, y no nos estamos ocupando de los datos individuales. ¿A usted qué tal le va, amigo? Esto no hay tiempo para hablar con los ciudadanos, entonces, pues así va la cosa, claro, no hay tiempo, es que solo hay tiempo para pensar en mi pervivencia ahí, en cómo va la cosa ahí, en fin. Claro. ¿Y tú qué crees que pueden esperar los más jóvenes de los que nos escuchen? Desde luego, a mí me ha quedado claro que tenemos que protestar. Pero respecto a los más jóvenes, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a tus nietos sobre qué les depara este cambio y este futuro? ¿Estás tranquilo? Pues yo les diría de verdad, lejos de todo afán propagandístico, yo les diría de verdad, el futuro os lo vais a labrar vosotros. No vale con decir, es que yo voy a vivir peor que mis padres, porque claro, porque es que todos me están... No, es que eso no vale. Que insisto, que yo no me compré una casa a los 18 años porque no podía. Y así, hombre, es que qué injusto es el mundo conmigo. Pues, hombre, justo no sé. En mi época había menos bares, eso sí te lo digo. Y los frecuentábamos menos porque no teníamos dinero para ir a tanto de bares. Sinceramente, yo a mis nietos les diría, y les diré si me dejan sus padres, que a lo mejor no me dejan, porque tienen miedo que los maleduquemos los abuelos, pero yo a mis nietos les diría que ellos se van a labrar su propio porvenir, que tienen que estar preparados para un mundo nuevo que no va a tener que ver ni con las carreras universitarias de ahora, ni con los estudios de ahora tampoco, por supuesto, ni con la manera de divertirse de ahora, ni con la manera de vivir de ahora. No va a tener nada que ver. ¿Y qué podemos recuperar del pasado? ¿Hay algo que podamos rescatar y mantener en nuestro... La decencia. La decencia, muy bueno. Pero es que, fíjate, es que la hemos perdido. Es que hemos perdido absolutamente la moralidad. Yo nunca, llevo 54 años mirando la política desde la primera fila, la más primera fila posible. Nunca he visto tal inmoralidad pública como ahora. La inmoralidad pública consiste en que yo te miro a los ojos y con todo descaro digo, esa chaqueta roja que llevas, Carmen, y tú me dices, ¿roja? Perdona, roja, sí. Roja he dicho, como antes dije negra, perfectamente eso, negra, roja. Y no pasa nada. Yeah. Y no pasa nada. Y yo digo que el presidente del gobierno está incumpliendo la Constitución y no le pasa nada ni a él ni a mí. Y nos dicen que no sé qué es constitucional y no lo es. Y nos dicen que algunos jueces son perfectamente independientes y no lo son. Y bueno, así ¿cuántas cosas podríamos decir de los grandes fakes que la mentira se ha instalado en nuestras vidas. Pero absolutamente. Se ha instalado en nuestras vidas. Y precisamente los apóstoles del cambio son los primeros mentirosos. Yo, sinceramente, los Harari y demás, me parece que en el fondo todos admiran a Harari, cómo desvela las grandes miserias anímicas. Pues no, señor. Harari es un señor que se ha dado cuenta de que yéndole mal al mundo, le va bien a él. Vende más libros, esa es la verdad. Hombre, yo la lectura, por supuesto como lectora, lo que me transmite es un gran optimismo y una tranquilidad, porque muchos de los que tú entrevistas, el libro entrevista a muchísimas personas que saben mucho de muchas cosas, ¿no? De diferentes cosas. Entonces, los que son tecnológicos, a mí como que me tranquilizan, porque digo, bueno, la gente está trabajando por algo bueno, lo que dices tú, pues no habrá pues el trasplante, la mejorar la medicina, mejorar nuestras vidas, pero el fondo de la sociedad, el fondo de todo eso, los Harari y tal, a mí me produce una tremenda inquietud, porque claro, dices, esto es el apocalipsis, la catástrofe, y por otra parte veo que tú no estás en eso. No, hombre, no puedes estar en eso, hombre, hay que decir, ya está Harari ¿Para qué vas a estar para tú? hacer apocalipsis ya está Harari. No, pero creo que las sociedades deben reaccionar también incluso contra ese pesimismo societario que tenemos encima, que nos están... Es que claro, tenemos tanto loco gobernándonos que ya pensamos que cualquier cosa nos puede suceder, porque es que antes, hasta la pandemia, pensábamos que no nos iba a suceder nada porque habíamos sobrevivido a toda guerra, no teníamos guerras, no teníamos conflictos sociales, no teníamos... Llegó la pandemia y de pronto nos dimos cuenta de que éramos vulnerables. Y con la pandemia llegaron esta panda de chiflaos que realmente estaban más o menos agazapados, estaban ahí, pero no tenían el protagonismo que están teniendo ahora. Es que ¿cuándo el mundo ha estado gobernado por tanto loco como ahora? Pues,
Loco además, pero loco sin complejos de ser loco. Ya, no, en ese sentido tu libro ha venido en un momento oportunísimo, porque cuando tú empezaste a trabajar en él, la situación Era distinta. era diferente. Y sin embargo, ahora mismo yo les digo, señores, que esto es como una especie de llamamiento a la conciencia social, que yo creo que es lo que es tu libro, llamamiento a la conciencia social y a que digamos, formamos parte de esto. Y si tú protestas, yo protesto. Entonces, a mí en ese sentido, yo te quiero felicitar por ello, porque me parece de lo más interesante del libro para mí. Me gustaría saber para ti cuál ha sido el mayor descubrimiento con todas las personas que has entrevistado. ¿Cuál es la lección que tú has aprendido que te parece más importante? Para mí te voy a decir, cada capítulo ha sido un descubrimiento, te digo la verdad, porque es que No, te lo has pasado bien. he hablado con gente muy importante, para mí, quiero decir, muy interesante. Importante no tanto quizá, pero interesante mucho. Son gente que saben, gente que... Yo lo he pasado bien haciendo el libro. He sufrido mucho también porque me he dado cuenta de mis enormes lagunas, enormes. Yo he crecido, en estos 5 años, he crecido muchísimo. Precisamente porque no me he dedicado a seguir la política ramplona y rastrera esta tan de cerca como la estaba siguiendo. Te has elevado. Ahora los miro un poco por encima y digo, pero estos tipos están todos chiflados. ¿Sabes? De alguna manera me he situado en un plano distinto al de ellos, que no sé si será mejor o peor, pero no, peor no puede ser, o sea que tendrá que ser mejor. Y bueno, pues sinceramente, pues estoy bastante satisfecho de haber logrado reinventarme un poco, si se puede decir así. Hombre, al menos has ampliado tu visión desde el campo político, que es el que todo esto, bueno, el que tú tienes como etiqueta, porque te voy a decir una curiosidad, una anécdota. El otro día, para intentar esta altura del libro, digo, le voy a preguntar a ChatGPT qué le preguntaría a Fernando Jáuregui. Claro, todo lo que me decía Era política. era política, porque tu etiqueta, hasta hoy, lógicamente, llevas muchos años hablando de política y este es tu primer libro que, digamos, amplías bastante, bueno, o de periodismo, también has hecho libros de periodismo, pero, bueno, más vinculados a eso. Y claro, tú tienes una etiqueta, que es la del periodismo político, entonces yo creo que ha sido una valentía por tu parte ampliar esa visión. Ha sido una osadía, quizá. Quizá. Pero me lo estaba pidiendo, sí, pero cuando te lo pide el alma, Sí. cuando te lo pide todo, hay un ambiente en torno a ti que te lo pide, hay un karma distinto. Pues cuando te lo pide, tienes que hacerlo, tienes que obedecer, no puedes decir de pronto, hombre. Y entonces yo en un momento determinado, pues como Saulo con el caballo y esto, joder, pues vi la luz, me caí del caballo y dije, yo, ¿qué hago yo hablando de Sánchez, de Feijóo y de Albert Rivera? Todo el día. Todo el día, pues bueno, ahí están bien y tengo que seguir hablando de ellos porque tengo que sobrevivir. Pero la verdad es que esto me parece que es mucho más importante, porque es que esto es el futuro. Aquí es donde tenemos que saber si dejamos un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos de lo que lo hemos encontrado. Hasta ahora les estamos dejando un mundo peor, moralmente peor. Bueno, pues intentemos regenerarlo un poco. Pero yo que el gran depredador diga que es el gran regenerador, ¿qué quieres que te diga? Me parece que es en fin, es una quiebra más de la lógica y del sentido común que estamos viviendo, ¿no? No, desde luego, claro, evidentemente las palabras, volvemos a las palabras, tienen que recuperar también su esencia, que es otro de los llamamientos del libro, porque muchas están desvirtualizadas. No, yo digo, la palabra democracia, que es una palabra tan maravillosa y tan clave, pues está completamente devaluada y deformada, porque precisamente los que más la utilizan son los que más se dedican a echarle basura encima. O constitución, insisto, o libertad. Bueno, libertad, la pobre libertad. Claro. ¿Qué palabra de las que manejas en el libro y se maneja en la vida cotidiana crees tú que está más devaluada? ¿Democracia, libertad o qué? Yo creo que la más devaluada es la libertad, sin duda. La libertad. Pero es que la libertad implica también democracia y implica también cumplimiento de las leyes y que todo eso que ha saltado por los aires. Es que cumplir la ley ya no es un precepto necesario, es más, están a punto de amnistiar conductas como pelearse con la autoridad, con los guardias en la calle o yo qué sé, montar un follón en el callejero
importante o organizar un referéndum absolutamente ilegal o no sé, o la malversación. Esto, a mí, hace 3 años me dicen que esto iba a ser posible y no me lo creo. Yo creo que si Le Carré presenta un guión a su editorial hace 15 años contando que iba a pasar el 10% de lo que pasa aquí, se lo rechazan por imposible. Esto es inverosímil. Bueno, pues ahí estamos. Entonces escribes este libro para alertarnos, con lo cual Bueno, hay que darte las gracias. Para echármelo del Sí, alma. pero me gustaría mucho subrayar la idea y me encantaría que algún lector, primero que tuviera lectores jóvenes, porque yo creo que es importante lo que tú cuentas, sí, porque yo creo que hay un mensaje importante dirigido a los jóvenes en tu libro. Sí, pero no lo veo yo muy claro eso, ¿eh? ¿Pero por qué? Pues porque los jóvenes no leen este tipo de cosas. Porque yo voy a la Feria del Libro a firmar y también me entero de quiénes son las colas, esas inmensas que se forman. Bueno, las colas Estamos en la hablando de Feria otro del Libro, mundo. Las colas en la Feria del Libro siempre han sido pues de famosos, de gente muy conocida, etcétera. Pero eso no significa que el libro no se lea y que obviamente que no lo van a leer todos en masa como si fuera Harry Potter. Tú eres muy optimista con el tema de los libros. Bueno, siempre dices que está ahí, eso tiene futuro. Yo no lo sé. tiene. Yo no lo sé. Yo estoy Tú lo sabes convencida. mejor que yo. O sea, que no... Bueno, yo no lo sé, yo no tengo la capacidad de visionar. Yo creo que hay algo que está en la esencia del ser humano y es que te encanta que te cuenten buenas historias y te encanta aprender. No digo al 100% de la población, pero a mucha gente. Otra cosa es cómo se haga. La evolución del libro es diferente porque la evolución, fíjate, desde que se inventó, anda que no ha cambiado. Quiero decir, pues ha cambiado muchísimo y ahora tú puedes hacer un libro y hacerlo tú, y casi hacerlo tú, imprimirlo y hacer 20 ejemplares para tu familia. O puedes hacer, o sea, eso sí que va a cambiar y va a seguir cambiando porque para eso está la técnica. Pero para mí la esencia del ser humano, que es lo que más me interesa en general de los libros y de las cosas y del tuyo también, por eso te pregunto mucho por el ser humano, es que yo sigo creyendo que cuando hay una buena historia, me da igual si la hacen en audiolibro, si la hacen en el teléfono móvil o en el no sé qué, la gente le gusta escuchar buenas historias y le gusta que le transmitan el conocimiento. Y eso para mí no va a cambiar. Y para mí, a lo mejor soy un optimista, pues vale, No, hombre. pero eso creo que no va a cambiar. El propio concepto de una buena historia va a cambiar. Bueno, ¿quién define que es buena? ¿Quién define que es buena? Pues el mismo que define si un vino es bueno. ¿Te gusta el vino? Pues ese. Pues ya está. Pues entonces ya Esa la historia- gente, algo que le guste a la gente. Pero las obviamente. historias, como todo, funcionan a través de modas. Bueno, Las siempre ha sido modas, así. las modas están pegando un giro absoluto. Pero siempre ha sido así. Mira, hay No, gente... siempre ha sido así, pero nunca a esta velocidad, nunca con esta intensidad Bueno, vamos más rápido. y eso te nunca lo con concedo. con esta dimensión. Nunca, jamás. Estamos ahora mismo en una época Muy rápida, eso sí. de un cambio que no tiene nada que ver, nada que ver con nada de lo que hayamos visto. Es que está cambiando todo brutalmente. Y como todo el día nos cambian cosas, pues casi ya ni nos damos cuenta, pero es que realmente, en fin, yo veo las partes segundas de los periódicos, las que se dedican un poco a los avances tecnológicos y sociales y tal, y bueno, veo que cada día ocupan más lugar, pues porque cada día el cambio está siendo mayor y las sorpresas que nos están dando cada día son mayores. Hombre, porque nos afectan, obviamente, y además porque tienen dinero para pagar publicidad y porque, quiero decir, yo creo, bueno, es que ha cambiado mucho la comunicación también y los periódicos, nada que ver cuando tú empezaste a como están ahora, me imagino. Bueno, lo que no tiene nada que ver es mi carrera de Derecho. Yo, claro, pienso que todo el Derecho que yo estudié no sirve para nada. Porque te tienes que actualizar. Bueno, pues ya está. Pero Bueno, tampoco han cambiado cosas, pero ha cambiado todo. No, cosas no, ha cambiado todo. Ahora el 90% de los delitos son informáticos. La palabra informática, que yo Ya. recuerde, no estaba en mi carrera de Derecho, no estaba la Hombre, palabra claro. informática. claro, Bueno, pues ya está. tardó bastante, ¿eh? Bueno, pues en ya está. entrar. Ahora el 90% de los delitos son delitos telemáticos, digamos, hechos en la red. Eso no estaba. Y entonces, Bueno, claro, eso es evolución. bueno, pues entonces el Código Penal, el Código Civil, el derecho procesal, todo tiene que cambiar. Sí, sí. Que tiene que cambiar y ya está. La propia Constitución tiene que cambiar. La Constitución hay que digitalizarla. Esta Constitución ajena al mundo digital, pues no puede seguir, porque es que el mundo es otra cosa. La Constitución se aprueba
y yo soy primo de uno de los padres de la Constitución, como sabes, o sea, yo la he seguido muy de cerca, pero la Constitución se aprueba en un momento en que el mundo es muy distinto al de ahora, muy, muy distinto. Entonces, hombre, ¿tenemos derecho a mantener esa misma Constitución porque nos da miedo que se abra el melón monarquía-república? ¿Eso es lo que nos da miedo? No lo sé, pero ¿Es eso? supongo que la manera de abrirlo es teniendo acuerdos, y si no, y si vivimos en un país dividido, eso no es fácil, ¿no? Es que de esa división es de donde vienen todos los males. Digo, barriendo aquí en casa, me refiero, porque en otros países no. No, hablo Pero de... aquí el problema es ese. En otros países se entienden mucho mejor que en Claro, nosotros. que aquí no, aquí hay Aquí una no hay diálogo, división. no hay diálogo, simplemente... Si es que no hay más que... Ya te digo que vengo conmocionado de la sesión de control parlamentario esta mañana, donde es que se han llamado delincuente, ladrón, traidor, no sé, todo, no sé. Es que se fomenta el crear un muro, lo dijo Sánchez, se fomenta un muro y se fomenta crear dos Españas, entonces así es muy difícil. Bueno, pues, Entiendo trabajar ¿qué y quieres que te diga? unirse. No, leer tu libro. O sea, yo creo, Fernando, que la apuesta por la revolución, por la protesta y por implicarnos en eso, me parece muy, Fíjate, muy importante. Con menos razones, un tal Stephen Hassel, que te sonará, Sí. escribió un opúsculo que no muchísimo Sí. menos mérito que este libro, yo sé, de paso, que se llama Indignaos. Sí, fue Y una eso revolución fue en Francia. Fue el estallido de Sí. una revolución, de Sí. la de los indignados, que ha quedado en nada al final, pero que podía haber quedado en mucho. Que ha quedado en nada porque al final era una revolución de niñatos que no Y que además, supieron hacerlo. pero que además Stephen Hassel era también una persona, era muy mayor, no me acuerdo. Uy, sí, tenía 80 y muchísimos tantos, sí, años, sí. o sea, a mí entonces me parecía muy mayor y lo era. O sea, que me hizo mucha Eso nos gracia llena de esperanza a los que esto, jovencitos que claro que empezamos sí, que una persona muy mayor fuera capaz de tomar el mando de la revolución en Francia, escribir ese libro que se convirtió en una especie de tratado de, pues eso, Yo de creo- protesta. yo creo que ese El libro- tuyo es más técnico. Yo creo que ese libro circuló mucho porque era muy breve. Claro, se Entonces, leía enseguida. Hay Se gente publicó que en le España encanta decir, he también. leído un libro y ha leído 32 páginas. No, porque se Pues habló claro. mucho de él y era un llamamiento. Bueno, pero era un libro manifiesto. Era un libro Sí, era un que manifiesto, no era nada de particular. Pero bueno, pues no era nada de particular. Pero aquel Indignaos, Sí. que es lo mismo que yo digo ahora, protestad. Aquel Indignaos fue imagínate, fue una mecha que en un barril Sí. de pólvora. Sí, lo sé. Pues ojalá, Lo que pasa es que Fernando, luego Pablo Iglesias se dedicó a apagarlo, el barril, la pólvora y tal. ojalá dentro de unos años alguien te escriba porque tu libro le haya servido para algo o incluso para en la sociedad podamos decir, pues mira, este libro, porque siempre hay algo que te tiene que sacar de tu comodidad. Y ahora mismo estamos todos en el día a día. Yo lo veo también en la prensa. En la prensa es todo la noticia del día, lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, lo que ha pasado, bla, 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 que llega un momento que te produce cierto desazón, rechazo, lo que quieras, o inquietud o adicción. Ahora mismo adicción, porque estamos diciendo, ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, como en un capítulo de una serie. Pero en tu caso, este libro lo que hace es hacer un panorama, porque hemos hablado de lo tecnológico, pero tú hablas también de la medicina bastante, Sí, claro. de la arquitectura, que claro, de cosas que nos afectan a nuestra vida y que yo Es animo que es parte del... Claro, que no es... Es parte de la felicidad, del concepto de felicidad. Todo es parte Claro, claro. Oye, que yo me creé una novia virtual, me creé una novia No me virtual, digas. una tal Úrsula. O sea, llegaste a eso Sí, por afán del reporterismo, sí. lo que es un periodista. Y me aburrí Fernando. una barbaridad de ella porque me ¿Ah, daba sí? la razón en todo. Y no me Claro. pelmaza, claro. Pero no te la diseñarías bien. Pues eso es Digo posible. yo que eso habrá que diseñarlo. No sé, yo lo diseñé como buenamente podía. Claro, también es verdad. O sea, que también las novias y novios se pueden diseñar por internet, por Hombre, virtual. Sí, claro, sí. Ah, bueno, es verdad que ya he visto, he leído, he hecho. Es que a mí todo eso me supera un poco. En Pero general suelen ser así, de primera suelen ser bastante acomodaticias a tu carácter, y eso no es bueno. porque tú lo diseñarás ChatGPT así. es muy pelota, de todas maneras, ¿eh? La inteligencia artificial es muy pelota. Sí, yo lo que ¿Cuánta razón tienes, Fernando? Tú eres no sé qué, no sé cuántos. Claro. Yo ¿Tú la soy- usas mucho? Sí, todos los días. ¿Para qué usas tú la inteligencia artificial? Pues para datos que yo necesito para las columnas que escribo. No, y me dan datillos, esos que se te olvidan. Pero muchas veces cuando sabes de qué estás hablando y ves lo que te contestan, dices, pero eres un mentiroso, tu ChatGPT, además eres un pelota. Y además... O sea, tienes tus peleas ahí con Tengo mis ChatGPT. peleas, sí. Pero siempre es lo mismo.
Se pone en plan esclavo siempre. ¿Cuánta razón tienes? Perdona, ¿cuánto? No he sabido. Le habrán diseñado así, Hombre, claro, entonces. sí. ¿Y qué cosas más de las cosas que has aprendido en el libro utilizas tú en tu día a día técnicamente o de tecnología? Aparte de ChatGPT. Que yo creo que ChatGPT ya es una cosa que está como, ¿no? Como mucha gente ya la utiliza, mejor o peor, pero la utiliza. Bueno, sí, pues muy bien, pues está ahí, si lo utilizan, Claro. estupendo. ¿Qué otras cosas? Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Claro, lo que pasa es que a ti no te he visto que no te ha interesado nada, pero a mí No. me interesa muchísimo la guerra por el espacio, muchísimo. Ah, bueno, no, a mí también, Porque claro. no estamos hablando de la conquista del espacio, estamos hablando de la guerra por conquistar el espacio que nos viene. Eso va a ser la guerra. La guerra de verdad va a ser esa. Conquistar Marte, No, conquistar el espacio. terreno que está ahí. Hay un libro muy interesante de un tal Douglas Rushkoff, que te sonará, que se llama La supervivencia de los más ricos, que habla un poco de esto, claro. Bueno, de ahí el interés de Elon Musk y de todos estos Bezos y tal por la conquista también de ¿no? Por la carrera espacial Es eso, y todo esto. es que ese es el tema. Bueno, igual tengo que volver a ese capítulo porque... Si veo que No, a mí es que me este pilla lo has leído muy lejos. rápido. Me pilla lejos y a mí me llegan más unas cosas Ya. y otras menos. Pero mira, Ese es el cambio. este libro tiene la ventaja de que puedes volver. Pero esas son las palabras del cambio, que a ti te interesan unas palabras y a otros otras. Claro. Entonces, bueno, pues está bien. Pues, en fin. Bueno, pues Fernando, yo me quedo con revolución, me quedo con protesta, me quedo con aprender y me quedo contigo, que me parece fantástico me parece fantástico que te hayas animado con la que está cayendo a hacer algo así y a dejar este enorme trabajo para los que se tomen el interés de querer cambiar un poco las cosas o al menos de conocer cómo van. Así que te deseo mucho éxito con el libro. A ver si hay suerte. Muchas gracias. Y en cualquier caso, el trabajo está hecho y creo que es un gran trabajo, Fernando. Así que Muchas gracias gracias. por haber venido a este podcast y habernos contado muchas cosas.